Y el pez lagarto es un animal pues que se come, un pez lagarto. Pero él no sé por qué le pusieron así el pez, le pusieron mapachero, le pusieron... Pez lagarto se resbala donde quiera se mete. Y ese es el claro que el pez lagarto siempre resbala. Y por eso quizá le pusieron así a esa gente. Andrés Manuel López Obrador es el político más controversial del país. Es un líder que no deja indiferente a nadie, causa devoción y rechazo por igual. A sus 58 años, intenta llevar a la izquierda a gobernar el país por primera vez. Esta es su historia. El río Tepetitán da nombre a un pequeño poblado en el municipio de Macuspana. Este fue el escenario donde transcurrió la niñez de Andrés Manuel López Obrador. Nosotros nos tocó jugar el trompo, canica, cruzábamos el río nadando, hacíamos competencia. O en cayuco también. En cayuco. Aquí hay un animal que se llama bujón, un pescadito así delgadito. Y nosotros agarrábamos y hacíamos unas varitas así con un hilo y en el final del hilo le amarrábamos un pedazo de sardina. Y tirábamos resto de palitos y ya llegaban los agujones y empezaban a llevárselos y nosotros en los cayucos a ver quién agarraba más. Tepetitán es una localidad pequeña. Sus 3 calles principales tienen los nombres de los héroes del político tabasqueño, Morelos, Hidalgo y Juárez. En esta última se encontraba la tienda de abarrotes que Manuela Obrador, madre de Andrés Manuel, heredó de su padre, un emigrante español. Ella se iba a las rancherías y compraba arroz y traía unos cayucos grandes con sus bogas. Aquí el compadre quedaba en el comercio, sus hijos a la escuela. En la tienda vivía también la familia. Andrés Manuel, el primero de 7 hijos, nació en 1953. Le siguieron José Ramón, José Ramiro, Pedro Arturo, Pío Lorenzo y los gemelos Candelaria Beatriz y Martín Jesús. Era teja, estaban sus cuartos de los muchachos, estaba bien dividido, había un comercio, había telas, zapatos, ornatos, para damas, para caballeros. La primaria Marcos E. Becerra era la única que existía en Tepetitán. Allí asistieron los López Obrador. Andrés Manuel no era un alumno especialmente destacado. Hacíamos las tareas y cuando no nos pegamos unas despistadas, vámonos al juego de pelota. A veces nos gustaba también el box y nos agarrábamos, porque como éramos chamacos, pues de todas maneras todo el tiempo un chamaco es muy travieso. En 1967 la familia López Obrador se mudó a Villahermosa, la capital del estado. Los padres de Andrés Manuel pusieron 2 tiendas de ropa en el centro de la ciudad. Este cursaba el último año de secundaria con enseñanzas poco ortodoxas. Y pues yo las clases decidimos, yo tocaba el problema de Vietnam, que no ven en el programa. Tocaba el tema de la opción cubana, ¿sí? Que tampoco venía en el programa y yo me extendía más de lo normal, ¿no? Mientras cursaba la preparatoria, una tragedia marcó a la familia. José Ramón, el segundo hijo, murió mientras jugaba con un arma en la tienda de sus padres. Andrés Manuel estuvo presente en el momento. Las autoridades lo detuvieron como presunto responsable, pero lo dejaron libre el mismo día. Estaban jugando con que el abuelito se la dio a su mamá para que tuvieran cuidado porque ella manejaba, pues, le digo, ella se iba, ella era una mujer que se aventaba al negocio, y entonces el viejito, como todo papá, le dio una 22. Durante años, sus adversarios han usado este episodio en su contra. Si vamos a tomar todo tipo de publicaciones para hacer imputaciones, yo a usted tendría que acusarlo de asesino de su hermano. Porque hay publicaciones que así lo dicen y a mí no me consta y no lo puedo señalar pero como ¿sabe usted tal. qué? Esto es lo que siempre ha dicho el régimen, Sí. porque no me tienen agarrado, Sí. ¿sí? Y tratan, Sí. ¿sí? Con un accidente que sufrió mi hermano, Claro. de agarrarme, Sí. ¿sí? Pero pruébeme usted.
Llegó a la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional en una época donde se discutía el asesinato de Salvador Allende en Chile y se hablaba de la viabilidad del socialismo. El interés de López Obrador por la política nacería 3 años después, cuando se sumó a la campaña del poeta Carlos Pellicer, que buscaba un escaño en el Senado. Y la primera zona que visitaron fue la zona indígena, de una de las zonas de Tabasco. Y en una de esas zonas sería donde Andrés Manuel comenzaría a amasar su fuerza política. Fue designado delegado del Instituto Nacional Indigenista en Acajuca, un municipio de población chontal, donde desarrolló una tecnología para los campesinos pudieran cultivar en zonas con exceso de agua. En esa época conoció a Rocío Beltrán, se casaron y fueron a vivir a Nacajuca, donde nació el primero de los 3 hijos del matrimonio. Recuerdo a su esposa, entonces su esposa, Rocío, con su hijo mayor chiquitito, amamantándolo, de hecho. Una casita, sí, con techo de guano. No es que estuviera viviendo en una chocita, no exageremos. Comenzaba el sexenio de Miguel de la Madrid y el gobernador Enrique González Pedrero lo nombró dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional. Además de crear un nuevo himno para el partido, organizó estructuras seccionales que vigilarían el gasto público de las alcaldías. Andrés Manuel empezó a exigirle a los presidentes municipales una serie de obras y una serie de promesas que habían hecho en campaña, compromisos mínimos. Y ahí fue donde los presidentes municipales en bloque fueron a quejarse con González Pedrero. Entonces pues se hizo un ambiente difícil, ¿no? Y el gobernador entonces pues paró las cosas y dijo, bueno, vamos a dejarlo ahí. Y pues ya luego habló con Andrés Manuel y se decidió que Andrés Manuel saliera del partido. No renuncia ahí al PRI, ahí hay otro mito. Le pide a Salvador Neve la presidencia municipal de Macuspán y Salvador Neve se la niega, porque Salvador no quería provocar ninguna irritación en González Pedrero. Todos los que hemos renunciado al PRI ha sido por la no postulación de un cargo. 5 años después, otro expriista lo sacaría del olvido. La gente le piden al ingeniero Cárdenas que busque al licenciado López Obrador, que trabajaba en México, y que lo nombrara candidato lo querían como candidato a gobernador por el Frente Democrático Nacional. Comenzó a recorrer el estado sin dinero y sin comitiva. Lo acompañaba Jesús Falcón como chofer, un reportero y un fotógrafo. Sin que hasta el momento se reporten hechos de violencia, terminó la votación en la mayoría de las 1.060. López Obrador perdió, pero se convirtió en fundador y primer presidente del PRD en el estado. Sigamos luchando para transformar las cosas por la vía pacífica, por la vía legal. En 1991 hubo elecciones intermedias donde el PRI obtuvo la mayoría de alcaldías. La oposición acusó irregularidades. Andrés se molestó por la pregunta cuando yo le dije que si tenía las pruebas del fraude que él decía que había habido, y le preguntó a una gente de cercana a él, ¿y ese reportero de dónde viene? Y le dijeron, es de La Jornada. Y entonces él dijo, ¿y por qué si es de La Jornada me cuestiona de esa manera? Y desde ese momento me quedó claro que la prensa, el periodismo ejercido como tal, le es incómodo, ¿no? Integrantes del Partido de la Revolución Democrática del Estado de Tabasco iniciaron este sábado una marcha hacia la Ciudad de México, la cual han denominado el Éxodo por la Democracia. Nosotros estamos luchando para que haya democracia, para que haya limpieza. Entonces, quiero decirles esto, esta lucha no va a terminar ahorita, pues. En 1994, López Obrador se presentó nuevamente como candidato a gobernador. Su rival fue Roberto Madrazo, que obtuvo el triunfo con el 56% de los sufragios. La gente quería tomar el palacio, quería no dejar, que entrara Madrazo. Los perredistas tomaron Plaza de Armas en protesta por los resultados.
Días después, fueron desalojados para que Roberto Madrazo pudiera tomar protesta. El gobierno de Ernesto Zedillo mandó a 2 consejeros ciudadanos para auditar las elecciones. Encontraron irregularidades en el 78% de las casillas. Meses después, un hallazgo cambiaría todo. Se trata de las cajas, pero de la infamia. Él trajo unas cajas en donde se veía cómo Roberto Madrazo había ganado las elecciones. Hicieron la trampa y no borraron la evidencia. Yo me gasté 250,000 pesos de aquellos. Andrés Manuel se debe haber gastado 400,000. Bueno, ya hay por la cuestión de los ceros. Lo que sí te puedo decir es que las cajas contenían una información real. La cifra sí la recuerdo en dólares, $42 millones. A todos los comités de la coordinadora de lucha y de acuerdo con legislatarios, aquellos propietarios, pobladores y pescadores afectados por la contaminación, empiecen a ocupar los pozos en proceso de apertura. En 1996, López Obrador encabeza un movimiento para pedir a Pemex indemnizaciones a ejidatarios y campesinos por afectaciones a sus tierras. La protesta le da al personaje una dimensión nacional. En agosto de ese año se convertiría en presidente del PRD. Ahí es otro Andrés Manuel, ¿no? O sea, el Andrés Manuel de las marchas y de los mítines y de los discursos encendidos desaparece. Le ordenó a los perredistas dejar de hacer marchas, le ordenó a los dirigentes del PRD bañarse, ponerse corbata, serle fiel a sus esposas. Expide al C. Cuauhtémoc Cárdenas como jefe de gobierno del Distrito Federal. Fue un periodo exitoso para el partido. El triunfo más importante fue de Cuauhtémoc Cárdenas, que se convirtió en jefe de gobierno en 1997. 3 años después, López Obrador lo relevaría en el cargo. En una relación como la nuestra, ciudadano-presidente, seguramente habrá discrepancias, pero también coincidencias. Y en todo momento habrá el respeto que corresponde a su investidura. A pesar de las buenas intenciones, la confrontación marcó la relación entre Vicente Fox y el jefe de gobierno. Cualquier tema era bueno para marcar las diferencias. No tiene facultades el ciudadano presidente para cambiar el horario, que esta es una facultad del Congreso. Lo que hubiera sido muy bueno, claro, es que no hubiera habido un estado de confrontación tan tremendo con el Poder Federal. Fue una guerra sorda, ciega y además inútil. En sus primeros 3 años como jefe de gobierno, Andrés Manuel perdió a su padre, a su madre y a su esposa Rocío, que falleció de lupus. La licenciada Rocío le quitaba un poco el temperamento, siempre lo apaciguaba, lo persinaba, le con Dios, esto, el otro, y no caiga en la provocación. Sus 5 años de gobierno se caracterizaron por la implementación de programas sociales, muchos de los cuales han sido copiados en todo el país, y también por la construcción de los segundos pisos. Fue la obra emblemática de la gestión de Andrés Manuel y no estuvo en el presupuesto de la ciudad. Es decir, esa obra la construyó con triquiñuelas administrativas, robándose dinero de distintas bolsitas de las delegaciones, creando subejercicios. Siempre hubo transparencia en la construcción de los segundos pisos. Desde el primer día se explicó de dónde iban a salir los recursos, que la mayor parte fueron fiscales. Un alto funcionario del gobierno del Distrito Federal
fue captado en una mesa de juego durante... En marzo de 2004, su secretario de Finanzas fue captado en un casino de Las Vegas, apostando con recursos públicos. Él me buscó después del reportaje de la televisión, me dijo de que él iba a informar, por cierto, que lo iba a hacer hoy a las 10 de la mañana. Pero Gustavo Ponce nunca apareció. Días después, otro de los personajes de mayor confianza de López Obrador fue exhibido mientras guardaba fajos de billetes del empresario Carlos Ahumada. Esto es una campaña montada, hablando en serio, para desprestigiarme. Y protege incluso a personajes que podrían ser indefendibles, pero como están cerca de él, pues vale la pena protegerlos. Y cuando hay una opinión distinta, contraria, entonces se produce este alejamiento. Sí, yo creo que es un rasgo clarísimo de personalidad política. La confrontación con el gobierno de Vicente Fox culminó el 7 de abril de 2005, cuando una mayoría formada por el PRI y el PAN quitó el fuero al jefe de gobierno. ¡No es nada más! ¡Usted perdone! ¡Disculpe! ¡Nos equivocamos! ¡Eso no! Aquí tienen que levantar todo ese juicio fraudulento en mi contra y tienen que comprometerse a nunca más volver a atentar en contra de los derechos de los ciudadanos mexicanos. Cerca de 1 millón de personas salieron a la calle en apoyo de López Obrador. Semanas de tensión culminaron en un mensaje en cadena nacional. Mi gobierno a nadie impedirá participar en la próxima contienda federal. Vamos a apoyar la agricultura. La contienda comenzó con Andrés Manuel López Obrador como puntero en las encuestas. Su ausencia en el primer debate y otros episodios acortaron su ventaja. Ya le tuve que decir así despacito porque yo no hablo de corrido. Le dije, cállate, chachalaca. Fue el pequeñísimo desahogo de algo que a lo mejor sí se hubiera lanzado de otra manera. Y eso es algo que no se valora. Llegó el 2 de julio de 2006. El margen de diferencia entre el primero y el segundo lugar es muy estrecho y por lo tanto no es posible anunciar en este momento a un candidato ganador. Vengo a decirles que de acuerdo a información que tenemos, hemos triunfado, hemos ganado la presidencia de la República. Sí creo que hubo una operación desde el gobierno, sin duda, de Vicente Fox. Sí hubo por los empresarios, sí se metió la iglesia, sí hubo pues estas maquinaciones de sus adversarios para impedir que llegara a la presidencia, pero no el IFE. El IFE operó una elección con todos los errores, pero nunca creí y sigo sin creer que el IFE hubiera sido operador de un fraude maquinado. Esto nunca fue verdad. Les pregunto, ¿nos quedamos sí o no? El plantón en Reforma duró 3 meses. Fue un episodio que le causó muchas enemistades. Es que cómo es posible que haya tomado Reforma, es que cómo es posible que le hayan robado la decisión al pueblo de México de quién iba a ser su futuro presidente. En octubre se casó con Beatriz Gutiérrez Müller, una periodista poblana 16 años menor que él. Con ella tendría Jesús Emilio su 4º hijo. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. El 20 de noviembre en el Zócalo de la ciudad se llevó a cabo otro polémico acto. López Obrador se declaró presidente legítimo. Felipe Calderón ganó las elecciones con una diferencia del 0.56%. Esta no fue la primera derrota del político tabasqueño, pero sí la más importante. 6 años después, sigue en la batalla. Sí, es un hombre poco respetuoso de la ley, de las instituciones, pero a la vez también un hombre con fuertes convicciones, ¿no? Es un hombre bondadoso, es un hombre sereno y no es un hombre de enconos ni de rabietas. Le cuesta trabajo escuchar opiniones de los demás. Es una carrera que se la hizo
con un enorme esfuerzo, con una enorme pasión en el alma, no sé si buena o mala, o de odio o de frustración, pero yo no conozco un político más denodado que Andrés Manuel.